conflicto, compañeros, del conflicto colectivo de carácter económico-social, ¿verdad? Lo que hablemos de aquí en adelante se refiere a ese conflicto, digamos, primordialmente. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Ya cambiamos de conflicto, estamos hablando ahora de un conflicto colectivo de carácter económico-social, ¿verdad? Entonces, para que, digamos, tengamos presente, compañeros, esa situación. Bien, en el conflicto colectivo de carácter económico-social, hay algunas situaciones previas al planteamiento del conflicto que es necesario que podamos platicar y que podamos entender, compañeros, ciertas figuras que son previas, repito, son previas, son anteriores al planteamiento ya judicial del conflicto colectivo de carácter económico-social. Entonces, espero que pongan atención, compañeros, no se desaparezcan, sino que estén atentos y estén haciendo sus anotaciones para que no haya confusiones. Vamos a ver hoy, como algo previo al planteamiento del conflicto colectivo de carácter económico-social, dos figuras que son el arreglo directo y la vía directa, ¿verdad? Se parecen, ¿verdad, compañeros? Hasta en el nombre, ojo con eso, porque son muy diferentes, ¿verdad? Son muy diferentes, tanto en la legislación como en la práctica. Esto es muy distinto, pero se parecen los nombres, no es lo mismo, ¿verdad? Una cosa es arreglo directo y otra cosa es vía directa. Tenemos que, el objeto de la clase de hoy es precisamente hacer la diferenciación entre el arreglo directo y la vía directa, ¿verdad? Repito, que son dos temas que son distintos, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, previo a irles explicando también varias cuestiones sobre esto, les voy a compartir en este momento, compañeros, les voy a compartir en este momento una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que se refiere a estos temas de arreglo directo, vía directa. Vamos a ver dónde está el chat. Aquí está. Bien, entonces ya les compartí, compañeros, ahí lo pueden ver ustedes en el chat colectivo. Tienen que ver, compañeros, les acabo de remitir una sentencia del expediente 2380-2013, ¿verdad? Esa sentencia, compañeros, es una sentencia que académicamente es muy importante en este curso, porque la Corte de Constitucionalidad hace una clara distinción entre las dos figuras. Hace alusión al arreglo directo y a la vía directa. Por eso se las comparto, compañeros, y vamos a ver algunas de las partes de esta sentencia. 2380, ¿verdad? Se pueden ubicar por ahí, compañeros. Vamos a comentar a partir de la parte considerativa, ¿verdad? Para los que lo abrieron en computadora es la tercera página, ¿verdad? Y si no, pues en cualquier dispositivo que lo hayan abierto hay que ir al considerando, ¿verdad? Donde dice considerando y hay unos números romanos, 1, 2, 3, 3 considerandos tiene con números romanos, va 1, 2, 3, pero digamos, el epígrafe o el apartado se denomina considerando. Ya lo ubicaron por ahí, compañeros. Considerando.
Bien, vamos a darle lectura y a platicar algunas cosas. Como les repito, estos considerandos son de suma importancia para entender el tema que vamos a ver hoy. Por eso me permití pues tenerlo ahí a mano y poder remitirles al chat colectivo esta sentencia. Muy bien, dice el artículo, el considerando primero, ahora el número 1, dice, hay un inciso A y B, ¿verdad? El inciso A dice, conforme al artículo 374 del Código de Trabajo, el arreglo directo constituye un procedimiento interno y no obligatorio que pueden agotar los empleadores y trabajadores no sindicalizados, previo a promover un conflicto colectivo de carácter económico-social que tenga como fin la negociación de peticiones específicas derivadas de conflictos laborales que pueden provocar una huelga o paro en el centro de trabajo. Al concebirse como un procedimiento facultativo, conforme a las normas legales vigentes, el emplazamiento judicial no está sujeto a su agotamiento, por lo que el juez no puede suspender el trámite del conflicto promovido por no haberse agotado, quedando obligado de esa forma a analizar el cumplimiento de los demás elementos que caracterizan la negociación del pliego de peticiones. Bueno, eso dice, vamos a hacer algunas explicaciones, compañeros, para que ustedes puedan hacer algunas anotaciones por ahí. Cuando dice la Corte que el arreglo, fíjense que aquí están hablando de arreglo directo, ¿verdad? Que no tiene que ver con la vía directa, están hablando de arreglo directo, ¿verdad? Entonces, en eso enfoquémonos, en el arreglo directo. Dice que es un procedimiento interno. Eso se refiere, compañeros, que el arreglo directo sea un procedimiento interno, se refiere a que esto lo agotan las partes sin intervención de terceras personas, es decir, solo los trabajadores y patronos, entre ellos internamente, se hace este tipo de negociación. Estas son negociaciones, tanto el arreglo directo como la vía directa, compañeros, es parte de la negociación colectiva, ¿ya? Hay que recordar, compañeros, que la misma Constitución Política y el Código de Trabajo nos refieren a que el Estado promueve que se realice negociación colectiva en materia laboral. Y entonces parte de esa negociación colectiva está el arreglo directo y la vía directa. Aquí estamos hablando del arreglo directo, ¿verdad? El arreglo directo, a eso se está refiriendo la Corte en este párrafo. Y el arreglo directo, compañeros, dice que es un procedimiento interno, es decir, entre patronos y trabajadores, internamente se agota esta figura. Pero algo que es muy importante, dice, compañeros, que es no obligatorio, ¿ya? Entonces, el arreglo directo es, en otra parte dice, más adelante, después del punto y segundo, dice que es un procedimiento facultativo, ¿ya? Entonces, cuando se refiere a que no es obligatorio y a que no es, o a que es facultativo, lo que está diciendo la Corte es de que su agotamiento previo al conflicto colectivo no es obligatorio. A eso se refiere cuando dice no obligatorio o que es facultativo. Quiere decir que, en otras palabras, es un procedimiento opcional. Si trabajadores y patronos lo quieren agotar, lo agotan, pero no es obligatorio previo al cumplimiento o al planteamiento, del conflicto colectivo de carácter económico-social. Es lo que pasa, compañeros, en los conflictos jurídicos individuales que hablamos, ¿verdad? Cuando en el curso pasado hablábamos de que se presentaba una demanda judicial y que esa demanda puede presentarse aún sin haber agotado la instancia administrativa. Digamos, ¿por qué? Porque es opcional ir o no ir a la inspección de trabajo previo a presentar la demanda en el caso de un juicio ordinario laboral. Por ejemplo, cuando un trabajador fue despedido y quiere reclamar indemnización y daños y perjuicios y prestaciones laborales, entonces
explicamos en aquel momento que no es necesario ni obligatorio agotar la vía administrativa. Lo mismo pasa aquí en el caso del arreglo directo. El arreglo directo, entonces, es una figura de negociación colectiva que es opcional, es facultativa, ¿verdad? No es obligatoria su agotamiento previo al planteamiento del conflicto, ¿verdad? Entonces eso anótenlo, compañeros, que es muy importante, ¿verdad? Y ahí empezamos ya a diferenciarlo. Más adelante vamos a hablar de la vía directa, pero aquí algo que tiene que estar claro es que no es obligatorio su agotamiento previo al planteamiento del conflicto colectivo de carácter económico-social. Esa es la idea básica, que su agotamiento no es obligatorio. Bueno. Luego dice, fíjense que algo que también es muy importante en este párrafo que contiene esta sentencia es que hay una parte donde dice en el segundo renglón de este primer considerando, dice empleadores o trabajadores no sindicalizados. Eso es un elemento también fundamental, compañeros. Ya hablamos, uno, que no es obligatorio su agotamiento, es básico. Dos, que se trata de empleadores o trabajadores no sindicalizados. Ojo con eso. Es decir, que si hay un sindicato, si estos trabajadores están sindicalizados, ellos tienen que plantear su negociación a través del sindicato. Pero aquí estamos hablando que no hay sindicato, ¿ya? Son trabajadores no sindicalizados, que no pertenecen a un sindicato, pero que ellos quieren plantear de manera colectiva sus peticiones, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Ya hablamos de un segundo elemento súper importante que es que se trata de empleadores y trabajadores no sindicalizados. Lo dice el segundo renglón de este párrafo, primer párrafo que hemos estado leyendo del considerando 1. ¿Verdad? Entonces, ojo, compañeros, se trata de trabajadores no sindicalizados. Bueno, otra cuestión que podemos resaltar, vamos a ver, dice que el juez, veamos en la segunda parte de este artículo, de este párrafo, dice, el juez no puede suspender el trámite del conflicto promovido por no haberse agotado, quedando obligado de esa forma a analizar el cumplimiento de los demás elementos que caracterizan la negociación del pliego de peticiones, ¿verdad? Entonces, una situación aquí que la Corte está diciendo es que un juez no puede suspender el trámite de un conflicto colectivo de carácter económico-social. Aquí, repito, aunque ahí no lo dice, solo dice conflicto, estamos hablando de conflictos colectivos de carácter económico-social. Ya dejamos atrás los de carácter jurídico, ¿verdad? Estamos hablando de conflictos de carácter económico-social, que a eso se refiere la Corte cuando dice solo la palabra conflicto. Dice que un conflicto de esta naturaleza, es decir, de un conflicto de carácter económico-social, no se puede suspender por el hecho de que no se haya agotado este procedimiento del arreglo directo. ¿Por qué? Porque no es obligatorio, es facultativo, es opcional. Entonces, este amparo, si ustedes lo leen de manera íntegra, esta sentencia, van a ver que ahí el tribunal cometió un error, el tribunal de amparo, y la Corte le corrige el error. Por eso la Corte aquí está explicando, antes de poder emitir la resolución, está explicando, digamos, las razones o la ratio decidendi, ¿verdad, compañeros? La razón por la cual emite una decisión en determinado sentido la Corte de Constitucionalidad. Entonces, aquí está diciendo, en esta parte final de este primer párrafo, que un juez no puede suspender el trámite del conflicto por el hecho de que no se haya agotado el arreglo directo.
¿Por qué? Porque no es obligatorio. Entonces el juez no tiene por qué estar suspendiendo si no se verificó, no se realizó el arreglo directo. Bueno, hasta ahí dejamos ese primer párrafo, compañeros. En el segundo párrafo dice el aviso a que deben presentar. Bueno, tal vez previo, compañeros, veamos el 374, ya que aquí se alude al 370, aunque más adelante en la sentencia está transcrito. Pero leámoslo, compañeros, veamos su código. Vamos a su código. Veamos el artículo 374. Vaya, lo tienen por ahí, ¿verdad? 374 dice: patronos y trabajadores tratarán de resolver sus diferencias por medio del arreglo directo. Ahí está la figura de lo que estamos hablando, ¿verdad? Dice, tratarán de resolver sus diferencias a través del arreglo directo, con la sola intervención de ellos o con la de cualquiera otros amigables componedores. Al efecto, dice, los trabajadores pueden constituir consejos o comités ad hoc o permanentes en cada lugar de trabajo, compuestos por no más de 3 miembros, quienes se encargarán de plantear a los patronos o representantes de estos verbalmente o por escrito sus quejas o solicitudes. Dichos consejos o comités harán siempre sus gestiones en forma atenta y cuando así procediere, el patrono o su representante no puede negarse a recibirlos a la mayor brevedad que sea posible. Bueno, entonces, en este artículo, compañeros, ahí pueden ustedes subrayar en el segundo renglón, habla del arreglo directo. Subrayenlo ahí con un marcador o algún resaltador, que ese artículo está hablando del arreglo directo. A eso se refiere, a lo que estamos platicando y a lo que se refiere la Corte en esta sentencia, en esta parte que ya vimos. Y dice que para ese efecto, los patronos constituyen, eso pueden subrayar, constituir consejos. Los trabajadores pueden constituir consejos o comités ad hoc o permanentes. Así se llaman, ¿verdad? Repito, ahí donde dice constituir consejos o comités ad hoc o permanentes. Dice, a esto... esto es lo que en la práctica tribunalicia, compañeros, y en la doctrina también se le llama coalición de trabajadores o grupos coaligados de trabajadores. Esa denominación no está ahí, ojo, ahí dice consejos o comités ad hoc o permanentes, así le llama el 374, pero en la práctica de los juzgados y en la doctrina se habla, y son estos mismos, se hablan, lo pueden anotar ahí a la par si gustan, se hablan de coaliciones de trabajadores o grupos coaligados, también se le llama grupos coaligados de trabajadores o coaliciones de trabajadores. Entonces, cuando hablemos de grupos coaligados, compañeros, estamos hablando del 374, ¿verdad? Aunque ahí no dice. Repito, ahí no dice grupos coaligados o coalición de trabajadores, pero en la práctica, compañeros, se utiliza ese concepto, esa denominación de este tipo de agrupaciones, pues es de uso común, digamos, en tribunales hablar de grupos coaligados o de coaliciones de trabajadores, ¿verdad? Entonces, repito, anótenlo ahí a la par de su código para que tengan ahí la anotación, el fundamento legal, digamos, de la coalición de trabajadores. Luego, vamos a ver, veamos la sentencia otra vez. Dice en el inciso B del considerando 1, dice la Corte, el aviso que deben presentar los grupos de trabajadores cuando formen consejos, comités ad hoc o permanentes, establecido en el artículo 376 del Código de Trabajo, tiene por objeto comunicar a la autoridad administrativa de trabajo la existencia de estas agrupaciones, pero no constituye un requisito cuyo incumplimiento pueda limitar
o condicionar el ejercicio de los derechos de negociación colectiva cuando se pretenda discutir un pliego de peticiones, por lo que no puede rechazarse o suspenderse el trámite de un conflicto colectivo por el hecho de no haber acreditado el cumplimiento de esta formalidad. Bueno, entonces, compañeros, la Corte de Constitucionalidad en este segundo párrafo, como un inciso B del considerando 1, lo que está haciendo referencia es a ese aviso o comunicación que tiene que hacer estos grupos coaligados o estos comités ad hoc o permanentes a la autoridad administrativa de trabajo, es decir, al Ministerio de Trabajo. Se tiene que dar un aviso de que se constituyó un grupo de esta naturaleza, que es un grupo coaligado, ¿va? O comités ad hoc permanente. Veamos el 376, compañeros. Vayamos al código. El 376 dice: cada vez que se forme uno de los consejos o comités de que habla el artículo 374, sus miembros lo informarán así a la Inspección General de Trabajo, mediante una nota que suscribirán y enviarán dentro de los 5 días siguientes a su nombramiento. Bien, entonces, cuando se constituye un grupo de los que dice el 374, que ya lo leímos, que es, se llaman grupos coaligados o coaliciones de trabajadores o comités ad hoc o permanentes, los miembros nombrados de ese comité, que dice ahí que no pueden ser más de 3 miembros, ellos tienen que dar un aviso a la Inspección de Trabajo. Ese aviso lo dan en un plazo de 5 días, dice el artículo 376, para hacer de conocimiento de la Inspección de Trabajo que existe ya constituido un grupo de esta naturaleza. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere la Corte cuando está hablando en el segundo inciso B, digamos, del considerando 1. Cuando dice que ese aviso o esa comunicación no es una condición para hacer valer los derechos que le corresponden a este tipo de grupos, ¿ya? En otras palabras, su incumplimiento, si no se cumple con dar el aviso en los 5 días, eso no puede ser motivo para que el juez rechace o suspenda un conflicto colectivo de carácter económico social que haya sido presentado por estas agrupaciones, ¿ya? Más adelante vamos a ver, compañeros, que estas agrupaciones sale de los parámetros normales que nosotros como abogados, ustedes como estudiantes de derecho, tenemos de la personalidad jurídica, ¿ya? ¿Se recuerdan cuando vieron ustedes Introducción al Derecho y vieron conceptos básicos como la personalidad jurídica, esa investidura por la cual se le permite a un ente poder actuar en el mundo del derecho, ¿verdad? Ejercer derechos y cumplir obligaciones? Entonces nosotros estamos como encasillados en el asunto de que solo el ser humano pues es sujeto de derechos y obligaciones, y aquellas personas jurídicas colectivas, ya sea que sean por autorización estatal o por constitución entre particulares, ¿verdad? Ustedes constituyen una sociedad anónima y se inscriben en el registro, ya tiene personalidad jurídica para actuar en el ámbito mercantil. Pero en el ámbito civil, por ejemplo, pueden constituir una sociedad civil, por ejemplo, y la inscriben y ya queda, tiene personalidad jurídica para actuar.
¿ya? Y algunas entidades de derecho público, el propio Estado como tal, por ejemplo, tiene las municipalidades, tiene personalidad jurídica para actuar, ¿ya? Entonces nosotros aquí nos tenemos que despojar, compañeros, de esa idea tradicional, digamos, sobre que para poder actuar se tiene que estar debidamente constituido bajo ciertas normativas. ¿Por qué digo esto? Porque un grupo coaligado, compañeros, es un grupo de hecho, ¿verdad? Se reúne un grupo de trabajadores sin ser sindicato, porque el sindicato sí tiene personalidad jurídica, pero aquí están hablando de trabajadores no sindicalizados. Entonces, al no ser sindicalizados, no tienen personalidad jurídica propia para actuar. Pero el Código de Trabajo, compañeros, dada la naturaleza del derecho laboral, permite, según lo que dice el 374 y 376, constituir una agrupación que va a poder actuar en el mundo del derecho. ¿Por qué? Porque después ya dijimos de que se agote el arreglo directo, si es de que lo quieren agotar, agotado el mismo, se van y plantean un conflicto colectivo ya de carácter económico-social, ya ante un juzgado de trabajo y previsión social. Entonces quiere decir que si estuviéramos en derecho civil diríamos que eso no se puede, porque es una agrupación que no está constituido bajo alguna de las formas legales para adquirir personalidad jurídica y poder actuar, ¿verdad? Digamos que si fuéramos exageradamente formalistas, diríamos, bueno, constituyan un sindicato y el sindicato tiene personalidad jurídica y a través del sindicato ustedes van a actuar en los tribunales de justicia. Pero en este caso, compañeros, es algo muy, muy especial en el ámbito del derecho del trabajo, que un grupo de trabajadores se puedan reunir, que puedan llegar a consensos y designar o nombrar a tres delegados, que son esos delegados nombrados los que van a promover el conflicto colectivo si fuera necesario. Y ellos avisan también dentro de los 5 días a la inspección de trabajo que ya que ya existe una agrupación de esta naturaleza. Pero esta agrupación, compañeros, ojo, que no tiene, por ejemplo, no tiene estatutos como lo tiene un sindicato o lo tiene una asociación, una fundación, cualquier otra entidad. Normalmente tiene un instrumento constitutivo en el cual están los estatutos que rigen. Pero en este caso, compañeros, en un conflicto, en un grupo coaligado o coalición de trabajadores, ahí no existe un documento constitutivo que contenga la estructura orgánica, las atribuciones, los derechos, las obligaciones, etcétera, etcétera, como ocurre en otra entidad más formalmente constituida. En este caso, entonces, en el arreglo directo, repito, ese grupo coaligado, solo se reunieron los trabajadores, suscriben un acta y en esa acta pues ellos dicen, bueno, nombramos como delegados o como grupo coaligado a fulano, sutano y mengano, a 3 personas, a 3 trabajadores para que ellos puedan promover este tipo de acciones, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, compañeros. Prácticamente estamos hablando de un grupo que no tiene personalidad jurídica previamente reconocida, ¿sí? Y en eso que tengamos mucho cuidado y entendamos, compañeros, que los grupos coaligados no tienen, previo a su actuación, ellos no tienen un reconocimiento legal, no tienen estatutos, no tienen personalidad jurídica propia, ¿verdad? Como sí ocurre con un sindicato, porque si un sindicato está debidamente constituido y está inscrito, tiene personalidad jurídica propia y ahí está, ¿verdad? Está vigente
y en un momento dado ellos plantean los conflictos, pero cuando están sindicalizados. Pero como aquí estamos hablando de no sindicalizados. Entonces, espero que estemos comprendiendo este asunto, compañeros. Bueno, vamos a ver, Claudia, dígame. Con una consultita, usted mencionó que entonces en el arreglo directo, como se hace este grupo coaligado y se establecen 3 representantes, lo suscriben en un acta. Entonces, para darle validez y legalidad a esta acta, debería ser notarizada y legalizada por un notario. No lo exige el código, ¿verdad? Ok. Sí, el código no dice que, digamos, ese documento haya necesidad que intervenga un notario o alguna autoridad, digamos, que dé fe de la Constitución, ¿verdad? Eso no lo exige, ¿verdad? No lo exige el Código de Trabajo, ¿verdad? Entonces, bien. Solo con la firma, entonces, de ellos. Exacto, del grupo de trabajadores que se constituyó, ellos suscriben el acta y ellos designan a sus 3 delegados, ¿verdad? Okay. Esos 3 delegados para que actúen en nombre del grupo, digamos, en el nombre de ellos. Bueno, vamos a entonces a ver, compañeros, en el tercer considerando, el segundo no nos interesa mucho porque es del caso concreto de ese amparo, entonces quizás no hay tanta relevancia de del considerando 2. El considerando 3 sí es importante para nosotros, el considerando 3 porque ahí la Corte hace alusión a algunos artículos. En primer lugar, transcribe el 374, que fue el que ya leímos, ¿verdad? Donde dice del arreglo directo y del comités o consejos ad hoc permanentes. Bueno, eso ya lo leímos. El que no hemos leído, pero ya algo les he explicado, es el 377, que también la Corte viene y transcribe ese artículo, el 377. Entonces, leámoslo, compañeros. Vayan a su código. Busquemos el artículo 377. Bien, dice el artículo 377. Cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los interesados, si se tratare de patronos o trabajadores no sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones en el que asimismo designarán 3 delegados que conozcan muy bien de las causas que provocan el conflicto y a quienes se les conferirá en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente ad referéndum. Segundo párrafo dice, si se tratare de patronos o trabajadores sindicalizados, la Asamblea General de la organización, de conformidad con lo previsto en este código y en los estatutos respectivos, será la que acuerde el planteamiento del conflicto colectivo correspondiéndole la representación del sindicato al comité ejecutivo en pleno o a 3 de sus miembros que designará la propia Asamblea General. Entonces, aquí hemos leído, compañeros, el 377. Ese artículo 377 tiene 2 párrafos. Ustedes lo pueden observar ahí en su código, tiene 2 párrafos. Pero en el primer párrafo, en la tercera línea, dice, si se tratara de patronos o trabajadores no sindicalizados, subrayen eso, no sindicalizados. A eso se refiere al primer párrafo, cuando son trabajadores no sindicalizados. Porque si ustedes ven el segundo párrafo, en la primera línea dice, si se tratara de patronos o trabajadores sindicalizados, ¿ya?
Entonces ahí estamos hablando, digamos, el código ahí está aludiendo a trabajadores, en primer lugar, en el primer párrafo, trabajadores no sindicalizados. Subrayen, compañeros, no sindicalizados, o remarquen con algo ahí, que es no sindicalizados. Y en el segundo párrafo, remarquemos en la primera línea que dice sindicalizados, porque ahí el legislador hizo una distinción. El primer párrafo se lo dedicó a unos y en el segundo párrafo a los otros trabajadores, ¿ya? Entonces, veamos el primer párrafo que se refiere a los no sindicalizados. Esto tiene relación, compañeros, con el artículo 374 que ya leímos, ¿verdad? Cuando se habla de arreglo directo, ¿ya? Dice que los trabajadores no sindicalizados deben elaborar y suscribir un pliego de peticiones, dice, y designarán 3 delegados. Subrayen la palabra delegados, ¿verdad? Porque no podemos cometer el error de decir que son 3 representantes o mandatarios o cualquier otro concepto que se les ocurra. No. Ahí el código está diciendo que ellos son 3 delegados, ¿verdad? 3 delegados. Ahora bien, dice, estos 3 delegados, dice el código, que conozcan bien las causas del conflicto y quienes se les conferirá en el propio documento, es decir, el grupo de trabajadores les va a dar a los 3 que designe delegados, les va a dar la facultad, dice, para que firmar el arreglo en definitiva o simplemente ad referéndum. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que los 3 delegados del grupo coaligado, esos 3 delegados, a ellos se les faculta a cualquiera de las 2 cosas. Como ellos van a ir a hacer la negociación, ¿verdad? Ellos son los que agotan el arreglo directo, ¿ya? Entonces ellos van a ir a sentarse con el patrono y a negociar sus peticiones, ¿ya? Entonces, en ese sentido, compañeros, ellos van a ir a negociar, pero van a llevar facultad, dice, para firmar cualquier arreglo en definitiva. Es decir, que estos 3 van con el patrono, negocian las peticiones, el patrono puede hacer que accede y negocie con ellos y que se arribe a un arreglo. Si ese arreglo se llega a dar, la primera posibilidad que da el código es que esos 3 delegados tengan ya la facultad de firmar el convenio, ¿verdad? A criterio de ellos 3 como delegados. Si a criterio de ellos es satisfactoria la negociación y el convenio al cual se está arribando, ellos pueden firmar de una vez el convenio, porque ellos 3 consideran que es beneficioso para el grupo de trabajadores haber logrado o haber arribado a cierto arreglo, ¿verdad? Como consecuencia del arreglo directo, ¿ya? Ahora bien, la otra opción cuando dice simplemente ad referendum, a lo que se refiere el código es que esos 3 delegados no pueden firmar en definitiva un arreglo. Ellos van a negociar y van a llegar a ciertas conclusiones, pero ellos no pueden firmar de una vez el arreglo porque es la otra opción que hay para el grupo de trabajadores. ¿Y cuál es esa opción? Que no firmen en definitiva el arreglo, sino que lleguen a conclusiones y esa negociación que pudieron haber llegado esos delegados con el patrono, la tienen que hacer saber a la general, ¿verdad? Al grupo de trabajadores. Por eso dice ad referéndum, porque se les va a dar a conocer, estos 3 delegados van a darles a conocer a todo el grupo que los designó como delegados, darles a conocer que arribaron a ciertas conclusiones, no a un arreglo, porque ese arreglo
no está firmado todavía. Sencillamente negociaron y se pusieron de acuerdo con el patrono en algunos puntos y esos los llevan a plantearlo ante el grupo de trabajadores, para que el grupo de trabajadores decida si les conviene o no les conviene esta negociación que se realizó. Si llegara a convenir, entonces le dicen a sus 3 delegados, bueno, el grupo está de acuerdo y entonces vayan ustedes y firmen ese arreglo. Pero previamente ya le preguntaron al grupo, ¿ya? Entonces son dos cuestiones totalmente distintas. La primera es que ellos ya llevan la facultad para firmar en definitiva el arreglo. Entonces hacen la negociación, consideran que es beneficiosa esa negociación y entonces firman de una vez con el patrono el convenio al que arribaron. Esa es una opción. La otra opción es que, repito, que lo lleven y presenten ante el grupo la negociación que pudieron haber efectuado con el patrón, para que sea el grupo el que decida si se firma o se acepta y se firma o no se acepta, no se firma un arreglo de esa naturaleza de acuerdo a los términos en los que arribaron esos 3 delegados y el patrón, ¿verdad? Es decir, se les pregunta si están de acuerdo o no. Y con base en la respuesta que el grupo dé, pues entonces ya se procede, ¿verdad? A firmar o no firmar el arreglo, ¿verdad? Eso es en relación al primer párrafo, ¿verdad? Que se refiere, repito, a trabajadores no sindicalizados que actúan a través de los delegados. Bueno, ahora vayamos a hablar algo del segundo párrafo del artículo 377. Leámoslo nuevamente. Dice: si se tratare de patronos o trabajadores sindicalizados, dice, la Asamblea General de la organización, de conformidad con lo previsto en este código y en los estatutos respectivos, será la que acuerde el planteamiento del conflicto. Es el conflicto colectivo, ¿no? De carácter económico-social, correspondiéndole la representación del sindicato al comité ejecutivo en pleno o a 3 de sus miembros que designará la propia Asamblea General. Bueno, entonces, en este segundo párrafo del 377, para empezar, compañeros, algo muy importante es que se refiere a patronos y trabajadores sindicalizados, ¿verdad? Contrario al párrafo anterior, que allá eran no sindicalizados, aquí son sindicalizados. Es una cosa que hay que comentar y reafirmar. Ahora bien, lo que dice el código en este artículo es que en esos casos, cuando se trate de trabajadores sindicalizados, se procede a una asamblea general. Hay que recordar, compañeros, que la asamblea general dentro de la estructura organizacional del sindicato, la asamblea general es la autoridad máxima del sindicato, ¿verdad? Que está formada por sus afiliados. Son ellos los que integran una asamblea general y esta asamblea general es la que, de acuerdo a las disposiciones legales o de sus estatutos, va a acordar que se plantee el conflicto colectivo, ¿ya? Entonces, digamos, ante la pregunta de qué órgano del sindicato decide si se plantea un conflicto colectivo, es la Asamblea General, ¿ya? Ahora bien, aquí caemos a un concepto diferente que dice correspondiéndole la representación. Entonces, en el primer párrafo se recuerdan que subrayamos delegados, 3 delegados. Ellos no son representantes, son delegados. Aquí estamos hablando de representantes, ¿sí? Porque dice correspondiéndoles la representación, subrayemos representación, allá es delegados, aquí representantes, ¿sí? Dice, correspondiéndoles la representación del sindicato al comité ejecutivo en pleno, es decir, a todos los miembros del comité, ellos son los que van a representar al sindicato o
Dice, puede ser que la misma Asamblea General designe solo a 3 miembros del comité ejecutivo que van a representar al sindicato para el planteamiento del conflicto. ¿Ya? Entonces, esto, repito, este último párrafo es para trabajadores sindicalizados, ¿verdad? Que ellos actúan a través del sindicato, pero serán representados a través de ya sea 3 miembros del comité ejecutivo o por todo el comité ejecutivo en pleno, va a representar a este grupo de trabajadores que son sindicalizados para el planteamiento del conflicto. Bueno, entonces vayamos otra vez a la sentencia, compañeros. Regresemos a ver a la sentencia. Estábamos hablando del considerando 3, ahí estamos, ¿verdad? Veamos, compañeros, ese considerando 3, el primer párrafo es una transcripción del artículo 374, el segundo párrafo se transcribe el 377 y el artículo, en el tercer párrafo se transcribe parte del artículo 378 del Código de Trabajo. Dice la parte transcrita, cuando se tratare de la discusión de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el pliego respectivo se presentará a la otra parte para su discusión en la vía directa y se estará lo dispuesto en el último párrafo del artículo 51 de este código. Bien, hasta aquí, compañeros, en la sentencia ya aparece la otra figura. Ya vieron eso, ¿verdad? Ahí dice la otra parte para su discusión en la vía directa. Ya estamos hablando de la otra figura, la vía directa. Ya no del arreglo directo que hemos venido platicando, que la sentencia hace alusión a esta figura. Ahora aquí dice que cuando hay una discusión de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el pliego respectivo se presentará a la otra parte para su discusión en la vía directa. Y se estará lo dispuesto en el último párrafo del artículo 51 de este código. Muy bien. Después, compañeros, en el siguiente párrafo ya vienen las conclusiones. En esto, ojo, compañeros, en realidad esta sentencia pues también va a ser objeto de examen, ¿verdad? Si ustedes la abren en una computadora, este archivo van a ver que yo les remarqué con amarillo los párrafos que yo considero que son más trascendentes para efectos de estudio, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo abren en un celular, pues no se puede ver en el archivo cuál es lo que está subrayado y cuál no. Pero si lo ven en una computadora, pues ahí pueden ver ustedes que hay párrafos subrayados con amarillo que yo los resalté para efectos de estudio. Bueno. Pero en este cuarto párrafo, la Corte de Constitucionalidad arriba a ciertas conclusiones. Eso es muy importante, compañeros. Aquí arriba a 5 conclusiones. Los vamos a leer en este momento y a hacer algunos comentarios. Veamos, dice, los preceptos transcritos precedentemente permiten a este tribunal arribar a las siguientes conclusiones. La conclusión A dice, los patronos y trabajadores no sindicalizados pueden plantear directamente un conflicto colectivo de carácter económico-social siempre y cuando se suscite una cuestión que pueda traer como consecuencia una huelga o paro. Bueno, entonces, ¿esto qué quiere decir, compañeros? Que un grupo coaligado, porque esos son los que se forman con trabajadores no sindicalizados, como aquí dice, o una coalición de trabajadores, un comité ad hoc permanente, que todo es lo mismo. Estamos hablando de denominaciones distintas, pero estamos hablando de un mismo grupo de trabajadores, por ejemplo, que ellos, dice, pueden plantear directamente
el conflicto colectivo de carácter económico-social. Entonces, en sentido contrario, estaríamos diciendo, compañeros, entonces, que para entender esto es lo que ya platicamos al principio, que no es obligatorio agotar el arreglo directo. Por eso dice aquí, pueden directamente plantear el conflicto, es decir, sin haber previamente agotado el arreglo directo. Ojo con eso. Inciso B, leamos el inciso B. La calificación de la circunstancia descrita en la literal precedente corresponde con exclusividad al juez, previo a admitir para su trámite el conflicto colectivo de carácter económico-social. Bueno, eso ahí le dan facultad al juez. Inciso C, respecto a los trabajadores no sindicalizados, debe entenderse que se hace alusión a consejos o comité ad hoc o permanente. Eso es lo que dice el 374, ¿ah? Dice que los trabajadores no sindicalizados, al formar sus agrupaciones, son los consejos o comités ad hoc o permanentes. En el inciso D dice, los interesados elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones, debiendo nombrar en dicho documento a 3 delegados, quienes contarán con las facultades suficientes para arribar a cualquier arreglo en definitiva o ad referéndum. Entonces, este artículo lo que hace, compañeros, es aludir a este tema de la designación de 3 delegados, ¿verdad? Para que puedan actuar en nombre del grupo. Y que puede ser con la facultad de arreglar de manera definitiva o bien siempre ad referéndum. El inciso E dice, el agotamiento del arreglo directo no es obligatorio en esas circunstancias. No existe disposición legal que obligue a los empleadores o patronos no sindicalizados a negociar sus diferencias internamente, contrario a lo que sucede cuando el patrono y el sindicato de trabajadores pretenden negociar un pacto colectivo de condiciones de trabajo, pues en ese caso la vía directa resulta obligatoria de conformidad con lo establecido en el artículo 51 y 378 del segundo párrafo del Código de Trabajo. Entonces, esta última parte es sumamente importante, compañeros, porque ahí nos está diciendo la Corte que el agotamiento del arreglo directo no es obligatorio, pero que la vía directa sí es obligatoria cuando se va a plantear un conflicto, se va a plantear un pacto colectivo de condiciones de trabajo, ¿verdad? Se quiere negociar un pacto. Entonces ahí sí es obligatorio agotar, pero la vía directa, no el arreglo directo, porque la vía directa es propia de los trabajadores sindicalizados. Lo hemos repetido ya varias veces, ¿ya? Entonces, así sería esta cuestión, compañeros. La Corte arriba entonces a cinco conclusiones, y en estas conclusiones está aclarando el tema, repito, del arreglo directo y la vía directa. Muy bien. Vamos con el párrafo. Vamos a ver, compañeros. Es como el sexto párrafo. El sexto. Sí, dígame, Claudia. Licenciado, solo con una última consulta acá. Entonces, se puede decir que para los trabajadores no sindicalizados el arreglo será, el procedimiento será arreglo directo. Para los sindicalizados, entonces se le llama por la vía directa, pero las similitudes es que se les llama con el término directo porque se va a hablar directamente con el patrono para lograr llegar a un acuerdo. Entonces, prácticamente se puede decir que la forma es casi la misma, lo único es que en el caso de los coaligados, del grupo coaligado, es se llama arreglo directo, y los sindicalizados vía directa. Sí,
Sí, en esto último sí es básico, ¿verdad? Que si es no sindicalizado, debe ser la figura del arreglo directo. Y si son sindicalizados, es la vía directa. Pero sí hay muchas diferencias, ¿verdad? Ya hablamos de algunas y vamos a seguir hablando en la próxima clase de otras diferencias, ¿verdad? Pero una de las básicas es no sindicalizados y sí sindicalizados, ¿verdad? Esa es una nota distintiva importante. Pero hay más distinciones, ¿verdad? De las que hemos hablado ya y vamos a hablar de otras posteriormente para diferenciar el arreglo directo de la vía directa. Ambas, como usted dice, son negociaciones colectivas entre que directamente son presentadas por los trabajadores, no sindicalizados en un lado y sindicalizados por otro lado, al patrono para efectos de que se vaya a negociar, y es una cuestión interna, porque ahí no está interviniendo una autoridad administrativa ni judicial de trabajo, es solo entre patronos y trabajadores que se hacen estos planteamientos para ver si se arriba algún arreglo o no, ¿verdad? Así funciona esta situación. Bueno, entonces, compañeros, por razones de tiempo, ya estamos a un par de minutos ahí para que se termine el tiempo. Vamos entonces a terminar, a suspender esta explicación y vamos a seguir en la siguiente clase, ¿verdad? Entonces, nos vemos el miércoles de manera presencial, compañeros, en la facultad. Pasen feliz tarde a todos. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Igualmente.